Cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar un poco de investigación. Nos vamos a enfocar en la investigación cuantitativa, pero antes de eso, pues debemos tener unas diferencias entre la cualitativa y la cuantitativa. Mi nombre es Oscar Niño y vamos a empezar. Entonces, vamos a agrandar un poquito esto. ¿Qué caracteriza la investigación cuantitativa? Tenemos unas características entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Lo cuantitativo es deductivo y lo cualitativo inductivo. Significa que el enfoque cambia. Nosotros tenemos en nuestro enfoque cuantitativo tiene más relación a un estudio muy planeado, a unas estrategias bien hechas, a unos instrumentos definidos que nos den o nos asignen ciertos valores específicos para lograr entender el fenómeno. En lo inductivo, pues nos preocupamos más hacia el contexto, en lo cualitativo en ese caso, y enfocamos más en solucionar problemas de contexto específicos. En cuantitativo, pues probamos hipótesis, planteamos una hipótesis específica y vamos a llegar al resultado de esa hipótesis. En lo cuantitativo, pues queremos obtener una hipótesis que es diferente. En la una la planteamos, en la otra la obtenemos. Eh, Necesita experimentación la variable cuantitativa, pues para eso hacemos ciertos modelos, estadísticas y estudios o tipos de muestreos o hacemos recolectamos alguna información específica. En el otro, en el cualitativo, no necesitamos experimentación, o sea, es un poco más libre. A veces quizás lo cualitativo se vuelve subjetivo, en cambio lo cuantitativo se vuelve demostrativo. En el caso, digamos, de ciencias básicas nos importa mucho eh, que lo que queremos solucionar se evidencie que sí se hizo. Em, Se pueden formular en lo cuantitativo encuestas, entrevistas, experimentos, partir de hipótesis y demás. En el cualitativo llegamos a la observación, a, a entrevistas también, pero más enfocadas hacia la discusión de la problemática. Em, En lo cuantitativo, pues hacemos un análisis de esos datos, como decir un análisis estadístico, un análisis de esa información y sobre eso cómo esa información nos ayuda a probar la hipótesis. En la otra, pues podemos llegar a los supuestos de manera propia, pues son enfoques ya más contextuales. Mm, ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Eh, yo tomé 7 focos principales. En el uno hablamos de un diseño de estudio. Eh, Como nos habla que es complejidad, nosotros tenemos que mirar que cada vez que hagamos una investigación cuantitativa, pues debe ser algo que nos lleve a unos supuestos, ¿sí? Y eso debe ser demostrativo. Entonces, ese diseño del estudio pues debe estar organizado, debe tener una estructura específica, debe tener unos instrumentos em, que se puedan, digamos que nos permitan mejor recopilar la información para luego analizarla. Debemos tener una selección de la muestra porque si vamos a hacer vamos a usar algunas técnicas de recolección de información, pues debemos saber a qué lugar está definido o bajo qué parámetros vamos a trabajar. Debemos tener una recolección de datos, pues ya habíamos hablado de los instrumentos del diseño del estudio.
Debe haber un análisis estadístico, pues hablamos de que esos datos nos van a dar información cuantitativa, llámese por medio de una encuesta o demás, entonces debe haber una interpretación de esa información o de esa minería de datos que hagamos. Debe haber una interpretación de los resultados, que tanto apuntamos nosotros a esa hipótesis que planteamos desde un principio en el diseño del estudio y sobre esos datos que logramos obtener nosotros, si esa hipótesis puede ser verdadera o falsa o pues que podemos tener como relación frente a los datos obtenidos y la hipótesis planteada. De pronto respetamos la ética y la validación, pues porque se vuelve un proceso un poco más honesto en términos de la recolección de datos y del análisis de los datos. Y pues debemos hacer una socialización o una comunicación de los resultados. Eh, para mí esos son los 7 pasos fundamentales de la investigación cuantitativa que le genera algo complejo en el desarrollo de ella. Mm, ¿Cuáles son las tensiones reportadas entre los enfoques cualitativos versus el enfoque cualitativo? Pues habíamos hablado ahorita al principio que había algo de subjetividad en uno y en el otro había algo más de validez. Entonces a mi lado izquierdo tengo lo que es cuantitativo y al lado derecho lo cualitativo. Y encontramos varias cosas: rigor y validez en lo cuantitativo versus subjetividad y objetividad. Pues nosotros tenemos que entender que en lo cuantitativo nosotros tenemos unos instrumentos específicos para la recolección de datos. En lo cualitativo nosotros podemos observar la problemática y sin usar ningún instrumento poder llegar a definir una hipótesis planteada, ¿sí? O a probar una hipótesis. Generalización versus profundidad en lo cuantitativo, en el otro tiempo y recursos. Quizás hace que la generalización de un enfoque específico, de una hipótesis específica, hace que nosotros seamos un poco o tengamos mayor profundidad de la investigación. En el otro, pues requiere más de tiempo y de recursos, de estar en la situación, de observar, de mirar y de pronto sin necesidad de utilizar alguna herramienta puede llegar a una deducción de alguna problemática en el contexto específico. En el otro, nosotros tenemos una información a base de datos que nos permiten llegar a una hipótesis que hemos planteado. Reduccionismo versus complejidad. Y en la otra teoría versus inducción. Entonces ahí mire que tenemos un buen paralelo, y es que eh, el reducir de pronto el umbral sobre nuestra base de datos y poder percibir una hipótesis y comprobar que eso que estamos diciendo puede ser cierto, hace que no nos volvamos tan teóricos, sino más bien prácticos, que vayamos a la situación como tal es. En la otra tenemos pues la teoría versus la inducción, que pues tenemos que empaparnos mucho del contenido para saber la problemática de antes, saber las situaciones que tenemos y cómo poderlo solucionar con la situación actual. Sí, entonces requiere de más tiempo y se vuelve un poco subjetivo porque no tengo de pronto unas herramientas muy claras de cómo medir, mientras que en el otro lado tenemos más rigor en poder hacer una estructura de un diseño experimental. En la última que tengo en lo cuantitativo es estandarización versus flexibilidad, pues a la hora de estandarizar nuestra información, poder llegar nosotros a un resultado específico y poder probar la teoría, podemos tener una flexibilidad del modelo que vayamos a implementar. Mm, la siguiente pregunta que tenemos: ¿es posible pensar en una metodología que involucre lo cuantitativo y lo cualitativo? Pues digamos que es uno de las recomendaciones que mejor se hacen. Quizás los procesos de investigación que son de modelo mixto, le llamamos a esto de método mixto, decimos que tienen quizás digamos que una facilidad de que eso sea más certero. ¿En qué sentido?
en que esa investigación se está preocupando por el contexto, ¿sí? Pero también tiene las bases fundamentales o las estrategias fundamentales para poder argumentar esos valores específicos, o sea que no dejamos de lado lo deductivo a lo inductivo. Entonces, podemos decir que es posible porque hay un diseño de estudio, hay una selección de pacientes, de participantes, perdón, hay un análisis estadístico, hay una recolección de datos cualitativos, o sea que mire que ahí estamos nosotros viendo pues la necesidad del contexto y viendo cómo desde cierta información específica de esa base de datos que obtengamos de ese estudio estadístico, cómo podemos llegar a una hipótesis un poco más clara, ¿sí? Y tendríamos pues un análisis cualitativo de esas necesidades específicas versus esa información específica que nosotros tenemos. ¿M? Y pues eso nos permite que nosotros integremos los resultados y seamos más eficientes frente a a la conclusión específica de la solución de esa problemática de investigación con un modelo mixto. Mm, ¿Cómo se caracteriza? Eh, digamos que en esa pregunta hace referencia a cómo nosotros, desde la investigación mixta, cómo podemos caracterizar el, digamos que el modelo de la investigación, ¿sí? Y ahí debemos nosotros quizás ver cómo lo podríamos vincular entre los dos en que esa investigación sea cuantitativa y cualitativa que nos permita a nosotros, digamos que medir de mejor manera digamos, el contexto, sí, y las variables. Entonces, pues ahí tendríamos que tener en cuenta pues el enfoque, el diseño, los recursos, la problemática específica, si tiene problemas cualitativos o cuantitativos, si tiene ambos y si tiene ambos, cómo lo podríamos enfocar en en un valor específico, ¿sí? Para que no tengamos, digamos que una, una problemática específica. Entonces, frente pues a esa pregunta, eh, podríamos responder que eh, en mi modo de verlo que sería una complementariedad, eh, pues podemos combinar ambos enfoques, que podríamos quizás de pronto tener una validación triangular porque podríamos tener muchos factores de convergencia, o sea, podríamos tener datos múltiples de fuentes o de métodos de cómo solucionar el problema. Podríamos tener una aplicación en perspectivas, eh, justificando pues esos valores estadísticos, cómo me ayudan para de pronto solucionar esos problemas contextuales que tenemos. Entonces, pues genera una profundización y comprensión mayor del problema, ¿sí? Y quizás también me genera una flexibilidad en la metodología que se realice en el proyecto, ¿sí? Entonces, a mi modo de ver, pues las investigaciones mixtas se caracterizan por su capacidad para reconocer fortalezas de ambos enfoques, proporcionando una perspectiva más rica quizás y compleja de los fenómenos estudiados. O sea, no nos enfocamos solo en un valor específico, sino que miramos todo, tanto nuestro marco cuantitativo versus nuestro marco contextual. Muchas gracias y deseándoles un feliz día.